Y el oxígeno llegó al hospital La Portada, sin embargo es insuficiente. 34 vidas dependen de este elemento. La noche del lunes llegó oxígeno al Hospital La Portada de la ciudad de La Paz. Los familiares de los pacientes internados ayudaron a conseguir el elemento para salvar la vida de sus seres queridos. Los bloqueos en los diferentes puntos del país impiden el abastecimiento normal a los centros de salud. Anoche prácticamente nosotros teníamos oxígeno aproximadamente hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, las familias de los pacientes que se encuentran internados en nuestro hospital vinieron con tanques de oxígeno y nos brindaron el suministro necesario hasta las 11 de la noche aproximadamente, donde se nos dotó de aproximadamente un tanque de 200 kilogramos de oxígeno que nos durarán hasta el día de hoy. En este hospital actualmente hay 34 pacientes no críticos que dependen del oxígeno. Los pacientes graves fueron trasladados al hospital de Cotauma. Sin embargo, en la víspera, 2 personas perdieron la vida por la falta del elemento que se terminó a las 6 de la mañana. El bloqueo de caminos impidió que los tanques lleguen a tiempo. Que lamentablemente el oxígeno se terminó aproximadamente a las 6 de la mañana. Nosotros fuimos a buscar el oxígeno a la distribuidora que nos atiende. Lamentablemente el camino estaba bloqueado y tuvimos que retornar con nuestras movilidades al hospital, ya que la empresa estaba haciendo la repartición correspondiente a todos los establecimientos de salud. Hubo un retardo en la entrega y tuvimos el desenlace fatal. Hace 9 días comenzó el cierre en las carreteras del país. El abastecimiento de oxígeno, insumos médicos y alimentos es totalmente irregular. Ahora, los enfermos de COVID son los más afectados. Gracias, Ramón. Desde Cochabamba tenemos que contarles que el viceministro de Transporte, Julio Linares, denuncia que algunas alcaldías en Cochabamba llevan escombros en sus propias maquinarias hasta los puntos de bloqueos, coadyuvando con los bloqueadores. Estos bloqueos en todos los puntos hemos calculado por los informes de las 4 regionales que, por ejemplo, entre La Paz y Santa Cruz hay 56 puntos de bloqueo que no son hechos, además, no están realizados por la gente, no están realizados por llantas o por ramas, sino que han sido además coadyuvados por las alcaldías que están alrededor de la carretera, porque los bloqueos están realizados con promontorios de tierra o de roca que han dañado la capa asfáltica, pero que por supuesto y por los detalles que nos dan los técnicos del ABC han sido utilizadas maquinarias de estas alcaldías. Por supuesto, muchas de las alcaldías han utilizado maquinaria para hacer estos bloqueos, han colocado en la calzada, han hecho zanjas, han puesto rocas, han explotado, han fragmentado rocas grandes con compresoras para poder trasladarlas, y así lo han hecho, y son las que han causado estos bloqueos, porque es más promontorio de tierra y de material que gente bloqueando, y eso lo puede ver en cualquier punto. Sobre lo que está pasando en el país y las declaraciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a una cadena internacional han causado muchas repercusiones en la arena política. Él se ha referido acerca de la candidatura de Yanine Áñez. El ministro de Gobierno Arturo Murillo indicó que Yanine Áñez se vio obligada a candidatear. Esto tras verse la falta de predisposición de otros presidenciables de conformar un solo frente para las próximas elecciones. Al respecto, el diputado demócrata Alberto Vaca dio crédito a estas declaraciones, señalando que Yanine Áñez desde el principio buscó la unidad, pero fue rechazada. Los actores políticos del momento, todos lo sabemos, no se quisieron sentar en una mesa para dialogar y para poder darle certidumbre al país, y en ese sentido la presidenta Yanine tomó la decisión, en virtud de que no se querían poner los principales actores de acuerdo, tomó la decisión de asumir el reto que le tocaba por el bien del país y por la necesidad que tenía el pueblo boliviano de salir adelante y dar una candidatura con certeza, con firmeza, y que pueda realmente aglutinar la unidad de la bolivianidad. Por su parte, el candidato a diputado por la Alianza Creemos, José Carlos Gutiérrez, señaló que Yanine Áñez vio la oportunidad para candidatear y no dudó en tomarla, quebrando así la transición de gobierno que se le había encomendado. El señor Arturo Murillo le ha mentido a CNN y le ha mentido al mundo para justificar su oportunismo. No era su problema si había o no unidad de parte de los demás candidatos, pero ella
No podía ser candidata porque no la llamaron para eso. Ella estaba para la transición. Y para el movimiento al socialismo solo se trata de un intento de prorroguismo de parte del actual gobierno. Fue un cerco que le hicieron a la señora Yanine Áñez y uno de ellos es el señor Arturo Murillo. Él fue que le presionó a la señora Yanine Áñez para que se quede como candidata porque obviamente quieren seguir prorrogándose en el cargo. Al estar de presidenta, con seguridad quieren todavía alargar su mandato. Mientras tanto, desde la Alianza Juntos señalaron que no se ven vientos de cambio con relación a la candidatura de Yanine Áñez. Cualquier, pero absolutamente cualquier desmán, bloqueo, todo, tiene otro tinte. Y por lo tanto, la reacción del gobierno también debiera ser otra. Es decir, hemos sido pacientes, hemos sido considerados, amamos la vida. Ahora se han visto grupos armados en distintos puntos del país. ¿Cuál es su análisis sobre esto? Mire, al momento son acciones de amedrentamiento. Son acciones que esperemos que no lleguen a ningún lado. Y que el pueblo de Bolivia tiene que estar absolutamente tranquilo. Que por lo que hemos visto en las imágenes, por lo cómo se muestran, no es absolutamente nada de riesgo para el potencial operativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, lo que se ve en imágenes es producto de una campaña de atemorización del pueblo boliviano. No crean todo lo que ven y además tengan fe y confianza en sus Fuerzas Armadas. Les garantizamos que conociendo medianamente las capacidades operativas, les garantizo que Bolivia va a estar tranquila. Ahora, ministro, aproximadamente 8.000 los transportistas que están parados en las carreteras a nivel nacional y están sufriendo no solo las inclemencias del tiempo, sino también la agresión de los bloqueadores. Ninguna de las autoridades del Estado se está manifestando sobre la vida de los conductores que no tienen agua, no tienen comida. Les han restringido poder comprar cualquier situación, principalmente en la carretera entre Cochabamba, Oruro y la frontera. Lamentablemente es una situación desesperante. Se está cometiendo delitos flagrantes de lesa humanidad y también delitos penales por la legislación boliviana, además de los delitos civiles por daños y perjuicios a tanto exportadores como importadores y principalmente al transporte, al transportista, al microempresario, que en este momento su vida está corriendo riesgo porque en estos puntos de bloqueo no se está usando elementos de bioseguridad, no hay la asistencia médica, se está privando de estos elementos esenciales para la vida de una persona. Y esta situación como institución, como asociaciones en Santa Cruz, en La Paz, ayer se presentó un voto resolutivo a la COP exigiendo que se levante inmediatamente los bloqueos y dar un plazo de 72 horas para que puedan transitar los camiones hacia las ciudades intermedias principales a fin de despejar principalmente las carreteras. Alrededor de 5.000 camiones que están perjudicados en los puntos de bloqueo. En algunos casos, algunos transportistas estaban realizando su primer viaje después de 4 meses. Realmente la situación económica es catastrófica. Las entidades financieras no quieren dar un préstamo a los transportistas. El préstamo 1, 2, 3 del gobierno es inalcanzable para el sector. Pedimos a las autoridades del Estado como contribuyentes, como sector que da la espalda por el país, que no se atiendan y principalmente a estas personas, a estos sectores que están movilizados, estos bloqueadores, que reflexionen. Necesitamos asegurar la vida de ellos porque ellos se están contagiando y también de nuestros transportistas porque realmente hay muchos conductores con ya síntomas de resfrío o de COVID. Surgen más peticiones a fin de entablar un diálogo y un posible acuerdo. A todo esto se suman los choferes del Alto. Nos lo cuenta Jorge Clavijo. Buenas tardes, Jorge. Sí, gracias. Nos encontramos en la Federación Andina de Choferes acá en la ciudad del Alto, donde su dirigente Víctor Tarqui tiene un anuncio importante para pedir que la COP y el Tribunal Supremo Electoral puedan solucionar sus problemas. Don Víctor, ¿cuál es el llamado, por favor? Sí, definitivamente el sector del autotransporte sindicalizado, prácticamente hoy día ya no podemos trabajar. Nos han cesado las vías, las avenidas principales, absolutamente todo. De tal manera, los secretarios generales en una reunión han determinado de una vez por todas dar esta tarde en este caso, nuestras autoridades, tanto del gobierno central, de lo que es el Corte Nacional Electoral, de una vez por todas garantizar las elecciones en nuestro país
Y si no es así, nosotros el día de mañana nos estamos uniendo necesariamente a nuestro pueblo para hacer la lucha conjunta. Porque no puede ser de que un sector prácticamente, ya donde ya no podemos trabajar, hemos estado con 50% de parque automotor, hoy día tenemos ya el 20% donde ya no se trabaja absolutamente nada, han subido la canasta familiar, ha subido en este caso lo que es la carne, el pollo, absolutamente todo. Entonces un castigo prácticamente a nuestros afiliados, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras. De tal manera significa que si no hay resultados hoy día, nosotros mañana nos unimos a nuestro pueblo y vamos a tener que salir a bloquear, porque no podemos permitir que un compañero esté 9 días del transporte pesado, esté en las carreteras, durmiendo, sin alimentación, sin absolutamente nada. Entonces, una injusticia terrible, de tal manera significa que nosotros también vamos a unirnos ya necesariamente a la fuerza y hacer necesariamente fuerza por nuestro país. Muchas gracias, don Víctor. Es la información que tenemos, compañeros. Si esta noche no se llega a solucionar este problema, la Federación Andina, con todos sus afiliados, va a salir también a bloquear acá en la Ciudad del Alto, debido a que no hay soluciones por parte del TC, ni tampoco de la COBA, este conflicto de la postergación de las elecciones para el 18 de octubre. Muchas gracias, Jorge Clavijo, desde la Ciudad del Alto. Vámonos a Cochabamba, Claudia. El transporte pesado anuncia procesos penales en contra del gobierno nacional y también de los bloqueadores. Son entre 8.000 y 9.000 camiones los que están sufriendo las consecuencias en condiciones infrahumanas, porque no hay ni agua siquiera para los servicios básicos del ser humano. Hay una familia que lo espera. Hay unos perjuicios ahí que usted no se da idea. Los que están llevando la carga ya perdieron el barco. Y si es de retorno, tenemos multas de la aduana. Si no llegamos en 72 horas desde pasar la frontera acá, ya corren multas a los transportistas. Nosotros tenemos un presupuesto diario de $200, sin contar lo que se roban, sin contar los daños a los camiones, sin contar lo que nos echan cargo los propietarios de la carga, sin contar las multas. Nosotros no podemos hacer nada ahorita. Lo único que estamos haciendo es recopilando vía WhatsApp que nos digan los conductores en qué bloqueo están, qué número es su placa y qué carga trae, para responsabilizar, pues, y iniciar ya procesos de responsabilidad, porque aquí hay una negligencia de parte de la autoridad del Estado. Y lógicamente también a los responsables, que son los que están bloqueando, también van a tener su partecita. Algunos pacientes reciben el elemento de forma intermitente. Esto podría provocar serios daños a su salud. La muerte cerebral es una de las secuelas más graves que puede provocar la dotación de oxígeno de forma intermitente. Según el doctor de medicina crítica y terapia intensiva, esta decisión se asumió tras la escasez y el bloqueo de este elemento. Bolivia atraviesa una crisis sanitaria. Así, después de los 20 minutos, yo les suministro el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que a un paciente crítico no le puede faltar el oxígeno. Al cerebro, que es un órgano vital, a partir de los 4 o 5 minutos le falta el oxígeno, en el cerebro se desencadena un proceso irreversible. El experto revela que la falta de oxígeno también puede provocar un infarto o derivar a una hipoxia, lo que quiere decir que una persona respire más rápido para tratar de obtener más oxígeno. Entonces, cuando una persona tiene hipoxia sostenida, empiezan a fallar órganos. Rápidamente desencadena en la falta de mecanismo de las células para su normal funcionamiento, y puede rápidamente un paciente grave que depende del oxígeno evolucionar a una disfunción multiorgánica y finalmente a un fallecimiento. Piden a bloqueadores sensibilizarse, debido a que centenares de personas se están quedando sin oxígeno. Solo ayer murieron 2 personas por falta de este elemento vital.